Les voy a compartir aquí un documento que tengo al respecto sobre la antropología física. Ok, entonces, vamos a ver. Ahí está. Antropología cultural, ¿verdad? Ustedes ven ese mono ahí, ese simio, observando un cráneo humano. Pues realmente es al revés en la antropología cultural, ¿verdad? Nosotros observamos los cráneos de los primates antiguos para encontrar similitudes biológicas con nosotros. Ese es de otra época, seguro. Sí, entonces ese es el rol de los antropólogos. Analizar y rastrear, los antropólogos físicos, el origen de la humanidad a través de las características biológicas. Entonces, la antropología física, y anótenlo ahí, estudia las características hereditarias de una población a través de la genética de población. O sea que la ciencia que le va a ayudar directamente a la antropología física es la genética. La genética que ya saben ustedes que estudia lo que es la herencia biológica, que estudia la estructura del ADN y cómo se transmite de generación en generación. Es de todos conocidos que una localidad en particular, en cualquier lugar del mundo, comparte los mismos rasgos hereditarios. O sea, nosotros, los hondureños, tenemos muchos rasgos que nos hacen parecidos. A pesar del mestizaje, tenemos bastantes rasgos hereditarios, genética. Compartimos con nuestros ancestros. Hay gente que sí, obviamente, mira más como tipo cacique lempira, y hay gente que no se ve tan marcados sus rasgos indígenas por el mestizaje, pero sí compartimos esos géneros. Entonces la antropología física se va a enfocar en varias cosas, pero entre ellas, no sé si ya habían copiado hasta aquí, ¿verdad? La genética de la población. Pero entre ellas, hablamos de la somatología, que son aspectos de la apariencia que se marcan bastante entre un grupo y otro. Por ejemplo, el color de los ojos. ¿De qué color son la mayoría de los ojos de los hondureños? Entre café y negro. Realmente los ojos negros no existen, son café oscuro. Entonces la mayoría, sí, la mayoría de los hondureños tenemos ojos de tono café. La mayoría de los suecos, ¿qué color de ojo tienen? Como verde, algo así. Sí, son ojos claros. ¿Okay? La mayoría de los asiáticos, ¿cómo son los párpados de los asiáticos? Esta parte de aquí. Estirado, está achinado. Sí, eso es algo que los diferencia del resto de la población del mundo. Son ojos rasgados, se le llama. ¿Okay? Bueno, tenemos, porque yo también. El párpado más gordito. ¿Okay? ¿Y eso a qué se debe? A la adaptación. Miren, las personas que viven donde hay demasiada presencia de luz solar, de radiación solar, necesitan tener bastante pigmentación dentro del ojo. Las personas donde la luz, donde la radiación y la inclinación de los rayos del sol es más tenue, entonces no necesitan tener tanta pigmentación en los ojos. Entonces por eso los ojos son más claros. Es algo similar a lo que ocurre con la pigmentación de la piel, con la melanina. Donde hay más radiación solar, el cuerpo ha desarrollado que seamos más trigueñitos para aguantar el sol. Donde hay menos radiación solar, entonces ese pigmento no está tan presente porque no es necesario. Entonces la gente blanquita. Eso es básicamente. Ahora, hay gente que tiene el pelo rizado o liso y hay gente que tiene el pelo en pico o pelo recto. Por ejemplo, el pelo de Said es pelo lacio. Tipo Lenca. Y el pelo de Daniel Rivas es más rizado, ¿no? Es más rizado. Entonces eso se lo heredan de sus ancestros más cercanos. Si su papá es colocho, es muy probable que usted sea colocho. Si su papá es narizón y nariz aguileña,
o sea, así con punta, es probable que usted salga con esa nariz. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esos rasgos hereditarios? Igual ocurre con la oreja. El lóbulo de la oreja a veces está presente, a veces no. ¿Se han fijado ustedes si tienen lóbulo en la oreja? Porque hay gente que no tiene. El lóbulo es esta campanita. Hay gente que no la tiene. Tiene una oreja así de un solo, unida. ¿Ok? También los hoyuelos en la cara. ¿Cómo le llamamos a esos hoyuelos en la cara? Chocollos. Chocollos. Hay gente que los tiene, hay gente que no. Y eso se hereda a veces. Si los genes de su papá, que tiene chocollo, pegan más que los de su mamá, usted va a tener chocollo. Entonces, lo otro es la ontogenia, y escríbanlo ahí. Se encarga de describir cómo se desarrolla un ser humano o un animal. Es otra rama de la antropología física, la ontogenia. La noción se focaliza sobre todo en la etapa embrionaria, ¿verdad? Cuando se produce la fertilización del óvulo, que esto ha generado unos grandes debates actualmente por lo de la situación de que hay gente exigiendo el aborto, que dicen que el feto no siente, no tiene los nervios desarrollados y que no va a sentir que lo maten por la etapa embrionaria en la que se encuentra. Entonces, la ontogenia estudia eso. El desarrollo de un ser humano, sobre todo en la etapa embrionaria. ¿Okay? Luego, también, como ciencia compleja que estudia tanto la estructura interna del ser humano, porque la antropología física va a estudiar la parte interna y la parte externa, la visible. Entonces la antropología es bien compleja. Porque la especie humana, como pregunta, ¿por qué la especie humana es tan diversa si tiene las mismas características genéticas? Si usted extrae el ADN de un chino, el ADN de un negroide, el ADN de un indígena, va a ver que el ADN es el mismo, ADN humano. Pero entonces, ¿por qué si tenemos todo el mismo ADN hay tanta diversidad? Compartimos entre sí el genoma humano y solo se distingue entre sí por las mutaciones o migraciones y la deriva genética. O sea que tenemos el mismo ADN, pero al irse adaptando a la situación ambiental, climática, latitudinal del planeta, han habido algunas mutaciones para poder sobrevivir mejor, tener mejor tasa de supervivencia. Entonces se ha mutado. Los seres humanos se han adaptado a diferentes formas de ambiente en el que se desarrollan como grupo social para satisfacer sus diversas necesidades, alimentación, vestido y casa. Entonces nosotros, los seres humanos, somos los que nos hemos tenido que adaptar al medio ambiente. Pero eso en la época prehistórica. En la actualidad nosotros adaptamos el medio ambiente a nosotros porque ya tenemos más poder y control sobre la naturaleza. Tanto así que existen pistas de patinaje sobre hielo en el desierto de Arabia, en la ciudad de Dubái. ¿Okay? Nosotros ya ahora podemos adaptar el medio ambiente a nosotros. Pero eso es por la tecnología que tenemos. O las playas artificiales también. O las playas artificiales. Un cavernícola jamás iba a pensar que iba a poder hacer que el ambiente lo cambiara a él. Jamás. ¿Cómo se presenta el proceso de adaptación? Bueno, hay varias formas. Una es la mutación o reorganización molecular de código genético. Se puede mutar y se muta por necesidad. La selección o acción del entorno en diversos niveles para impedir la reproducción de los individuos portadores de ello. La selección o acción del entorno. El entorno, el medio ambiente, a veces hace que algunos individuos no se reproduzcan. Por ejemplo, ustedes saben que si yo uno un caballo con una burra, ¿qué obtengo? Una mula. Nada. Una mula, ¿va? Una mula. Ahora, y si yo quiero unir esa mula con un caballo, ¿qué obtengo? Nada. Nada, porque la mula es estéril. Es lo que le digo. Entonces ahí la naturaleza puso un alto. La naturaleza impidió la reproducción de estos individuos. Porque sería un híbrido. Sí, entonces no lo permite la naturaleza. Entonces la influencia genética o transmisión de los genes de una población a otra se da a través del intercambio, ¿verdad? El intercambio, sobre todo el comercio, hace que
personas de lugares lejanos llegan a otros extremos del mundo y ahí no solo comercian frutas o cosas, sino que terminan comerciando carne. Entonces, ¿qué significa eso? Que se aparean seres humanos de lugares distantes. Tenemos, por ejemplo, cuando Marco Polo llegó por primera vez a China y los europeos fueron visitando China varias veces, tuvieron que ver con alguna china y compartieron sus genes. ¿Okay? Entonces, igual cuando vinieron los españoles aquí, el mestizaje rápido empezó. No perdieron el tiempo. Y lo otro es la deriva genética, es decir, a la pérdida de genes por accidentes de muestreo en el curso de la segregación y recombinación de los genes. Algunos genes se han venido perdiendo y otros han venido agarrando más fuerza. En el transcurso del tiempo, pero de miles de años, nosotros hemos venido perdiendo cabello, sobre todo vello facial, ¿verdad? Nuestros ancestros eran sumamente peludos y el humano actual es más lampiño. ¿Por qué es tan lampiño el humano actual? ¿Por qué no necesita? Porque ya inventó la ropa, porque ya no aguanta frío, tiene hasta calefacción en la casa. Es que nuestros antepasados en aquella época del periodo de la era de hielo, esa gente tenía que desarrollar algo, una mutación que hiciera que fueran más peludos, pues, para soportar más el calor también, el frío. Entonces, esa recombinación de los genes, algunas cosas han desaparecido y han quedado solo como han quedado como los residuos genéticos. Por ejemplo, ¿por qué nosotros los varones tenemos pezoncitos? ¿Para qué le sirven los pezones a Said? No, para nada, más bien duele y los pellizcan. Sí, hay que para nada. Bueno, son residuos que para nosotros no representan nada. ¿Okay? Entonces, son residuos genéticos. Mientras la cultura se hace más complicada, se establece una interacción mayor entre el uso de herramientas y el comportamiento de los individuos en un grupo determinado. Ahora, la cultura es la que hace que el humano se vuelva como más independiente, más autónomo, y al mismo tiempo vaya dominando la naturaleza. Es nuestra cultura, nuestra civilización y la tecnología al final. Ahora, nuestros genes actuales tienen de todo un poco. Por ejemplo, hay gente que es alérgica a la lactosa. Toma leche y es pedorrera, fija. Se afloja. ¿Por qué? Porque tiene genes de humanos antiguos que nunca pudieron digerir la leche de vaca. Entonces, hay personas que no, hay personas que tomamos leche y no hay problema. De la mera ubre. Sí, de la mera ubre. Y hay personas que son alérgicas al gluten. O sea, hay un montón de personas que tienen particularidades genéticas así que lo han venido heredando. Ahora, la variedad biológica humana, usted ve fotos de personas de diferentes partes del mundo y los rasgos son bien marcados. Por ejemplo, miren esta persona con esta otra persona. O esta persona con esta persona. Los rasgos, la variabilidad humana es una riqueza. O sea, en la cultura, en nuestra sociedad, para nosotros, entre más diversidad hay de expresiones biológicas, de expresiones raciales, es mucho más bonito. Que sería aburrido que todos los seres humanos fuéramos como este tipo. Uy, no, gracias. O que todos los seres humanos fuéramos así. ¿Cómo iba a poder hacer un peinado macizo con ese pelo? No, hombre, nunca. Entonces es necesario que exista esa diversidad. Y es bonito, culturalmente. Entonces la raza es un término que antes se utilizaba. Ahora por cuestiones políticas dicen que es malo usar raza, que hay que decir etnia. Pero la verdad, el término raza no es ni malo ni bueno. No es un concepto. Se refiere a la variabilidad del genotipo y del fenotipo. Ustedes les enseñaron la diferencia, ¿verdad? La profe Patti. Genotipo y fenotipo. Para describir de manera general los grupos humanos a partir de la relación mantenida entre el ambiente y la cultura. Entonces, eso es todo lo que quería decirles de este tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita?
No. No. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Dice? Pero, profe, ahorita sí tengo una duda. Diga. Digamos que dos personas de aquí, por ejemplo, tienen un hijo, pero lo tienen allá por el norte, digamos, ¿afectaría eso en la genética de alguna manera? Es buena pregunta y le digo que no. No afectaría nada. No afectaría en nada. Usted, por ejemplo, se va de viaje y consigue una beca para estudiar a China, y allá en China se consigue a una hondureña, porque así pasa a mucha gente que se va del extranjero, ¿va? Que va a países donde puede conseguirse a una extranjera y se va a casar con una hondureña. De la misma Entonces, raza. del mismo pueblo. Entonces, se va para China y se consigue una hondureña. Usted, digamos que aquí es de Curarén, se va para China y consigue una hondureña de Curarén allá y se embarazan. Ay, No, pues el niño va a ser el mero lenca, pues. Nada más que nacido en China. Un Residencia chino. en China, pero Con no residencia china, sí. Porque la variabilidad solo se va a demostrar al pasar miles de años. Miles de años. Entonces, los hijos de ese niño de Honduras, nacido en China, dentro de miles de años, sí puede ser que, aparte de que vivir combinando, que después sea un chino totalmente chino, ya ni se sepa que había un hondureño ahí atrás en la cola. ¿Okay? Pero eso es por el pasar de miles de años. ¿Alguna otra pregunta? No, ya. No. No. No, ok, miren. En la otra clase, aquí estoy viendo el contenido. En la otra clase vamos a empezar a ver lo que es el proceso de hominización. Entonces, según lo que tengo aquí, sí, el proceso de hominización para otra clase. Entonces, ustedes ahorita lo que van a hacer es, como tarea, ¿verdad? Me van a hacer un esquema sobre los métodos y las técnicas de la antropología física. Los métodos y las técnicas de la antropología física. ¿Solo eso? Sí, solo eso. A ver. Ahora necesito Antropología. física. Ahora necesito que de la tarea de la vez pasada,